Bienvenidos una vez más, queridos amigos, a Tu Abogado Te Escucha, un programa producido por la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. El día de hoy vamos a tratar el tema de la omisión a la asistencia familiar y para ello he traído a un especialista en la materia. Hoy día nos acompaña el doctor Juan Camayo Macucachi, quien es docente universitario especialista en Derecho Penal. Juan, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Dinos, ¿cómo te encuentras? Gracias a ti, Natalie. Me encuentro bastante contento, cómodo, por poder aportar un poco en relación a estos temas importantes. Y obviamente, qué más comodidad de estar a tu lado, Natsita. Genial. Muchísimas gracias, Juan. Y quisiera iniciar esta entrevista preguntándote, ¿qué es la omisión a la asistencia familiar? A ver, vamos a partir para hablar del delito de omisión a la asistencia familiar, porque de entrada ya es un delito. Vamos a hablar sobre qué es en primer lugar la asistencia familiar o qué son los alimentos, ¿no? Entonces, hay que entender que los alimentos viene a ser un derecho deber, un derecho de parte de las personas necesitadas, que en la gran mayoría de veces son los menores de edad, o padres de familia también, por ejemplo. Incluso nuestra norma abarca situaciones que pueden ser beneficiarios de los alimentos, hasta los hermanos, incluido yo, y un deber de parte de las personas que están en la obligación justamente de poder dar el sustento para el desarrollo de la vida cómoda de una persona, ¿no? Esos son los alimentos. Y hablar de omisión a la asistencia familiar es el incumplimiento ante una resolución judicial que ordena a una determinada persona que cumpla con estos alimentos. La omisión familiar llega a ser el delito, la consecuencia al incumplimiento de esta obligación que tienen en este caso, los obligados a pasar los alimentos. Dinos, ¿y en este tipo de delitos es un delito doloso o es un delito culposo? ¿Cómo se comete? Explícanos a la población para que pueda entender. A ver, en primer lugar, para hablar en términos bastante sencillos, cuando hablamos de delitos dolosos, hablamos del conocimiento y la voluntad, ¿no? Estos dos elementos que tiene el tema del dolo, que viene a ser conocer que estás incumpliendo una obligación en la cual se te ha ordenado judicialmente. Conociendo esta obligación, tú decides incumplir, que es el tema de la voluntad. Entonces, hablamos de un delito netamente doloso. Y para hablar de alguna forma de la estructura, para poner un ejemplo en términos sencillos, el delito de omisión familiar consiste en lo siguiente. Yo, por ejemplo, menor de edad, una persona de 14 años, que mi papá me abandonó, digamos, poniendo un ejemplo, se fue con otra mujer, por decirlo así. Se fue con otra mujer. Producto de ese abandono, mi papá no cubre las necesidades básicas, es decir, ha abandonado, por ejemplo, a la persona con la que estoy a cargo, que vendría a ser mi mamá u otra persona, la abandonó. Tengamos en consideración que tanto el papá y la mamá tienen la obligación de cubrir las necesidades básicas. Entonces, cuando el papá deja de cumplir estas necesidades básicas, la persona afectada, en este caso, obviamente, como yo soy menor de edad, tengo 14 años, no lo puedo solicitar, tendría que hacerlo en este caso mi representante, que vendría a ser mi mamá. Inicia una demanda ante el Poder Judicial para cubrir justamente las necesidades básicas para mi normal desarrollo en cuanto a la alimentación, en cuanto al desarrollo de la vida misma. Se le corre traslado de esta demanda al obligado, al papá que abandonó. El juez determina el monto adecuado, teniendo en consideración las necesidades que tiene el menor y teniendo en consideración también la posibilidad económica que tiene el padre. Porque puede ser, poniendo un ejemplo, de que el papá haya acostumbrado, por ejemplo, a la criatura a una vida, por ejemplo, un colegio particular, por ejemplo, comer 3 veces a la semana, no sé, las mejores carnes, vestirlo con ropa de marca, etc. Entonces, cuando se solicita alimentos, también tiene que solicitar en base a lo que el padre en su debida oportunidad acostumbró a la criatura.
O sea, no lo puede cambiar, por ejemplo, en una situación de que la criatura estaba en un colegio particular y luego lo ponga a estudiar en un colegio estatal, por ejemplo. Entonces, los alimentos justamente las necesidades va a estar de acuerdo a la vida pasada que de alguna forma tuvo la criatura, ¿no? Y también atendiendo la posibilidad económica del padre. Puede ser que el padre no tenga posibilidad económica, para cubrir, por ejemplo, determinados gastos que la mamá está solicitando. Por ejemplo, el tema de trasladarlo a una clínica, pero resulta que el papá perdió el trabajo, ya no trabaja, tiene otra carga familiar, por ejemplo. Entonces, obviamente, los alimentos se va a calcular en relación, primero, a las necesidades y segundo, a la posibilidad económica que tenga el obligado. Después de esto, de calcularse la necesidad, el juez determina una pensión, teniendo en consideración estos puntos. Se le corre traslado de esta sentencia en el cual le obligan a esta persona o le dicen que tenga que pagar, esta persona no paga, se le hace un requerimiento, no cumple el requerimiento, se hace una liquidación, no cumple la liquidación, inmediatamente de oficio se corre traslado a Ministerio Público para que el Ministerio Público inicie el proceso, la investigación por el delito de omisión a la asistencia familiar. Es un proceso bastante sencillo, bastante célere dentro de la doctrina, ¿no? Dentro de la teoría, pero en la práctica, por el tema de la carga laboral que existe, obviamente tiene una situación de demora, ¿no? Genial. Y dime, Juan, cuando un padre o madre comete este delito de la omisión a la asistencia familiar, ¿cómo es que sanciona el juez? ¿Cuánto es la pena privativa o qué mecanismos tiene para sancionar este incumplimiento? A ver, en el delito de omisión a la asistencia familiar, el artículo 149 establece, del Código Penal obviamente, establece hasta 4 formas de castigar o de penar este hecho. El solo incumplimiento de la obligación alimenticia corresponde de una pena no mayor a 3 años. Es decir, puede ser una pena, por ejemplo, de 6 meses, 7 meses, que va a alcanzar hasta el límite máximo que viene a ser los 3 años. Hay agravantes en este delito. Uno de los agravantes en el delito de omisión a la asistencia familiar es cuando el obligado, por ejemplo, finge un despido de un trabajo. O no solamente finge, sino que adrede se hace despedir o abandona su trabajo con tal de no pagar los alimentos. Cuando sucede esto, la pena abarca, en cuanto al mínimo de la pena, de 1 año y el máximo a 3 años. Pueden ponerle 1 año, 2 meses o 3 años como máximo. La siguiente agravante es cuando, producto de la omisión de pasar los alimentos, la criatura sufre, por ejemplo, de lesiones graves. Cuando sufre lesiones graves la criatura producto de que se le ha dejado de percibir o dar alimentos, la pena va desde los 2 años como mínimo hasta los 4 años como máximo. Y la última agravante que viene a ser cuando como resultado de la omisión a la asistencia familiar la criatura llega a fallecer. Por ejemplo, es una criatura que tiene anemia, ha nacido con anemia. El papá no pasa ninguna pensión. La mamá es una persona, por ejemplo, que no tiene fuerzas para trabajar porque tiene una enfermedad. Entonces, ¿quién cubre los alimentos? No basta con solo la leche materna de la madre, sino necesita, por ejemplo, algunas otras alimentos especiales, fórmulas, por ejemplo. Pero producto de que no consume estas fórmulas y que el padre tuvo la posibilidad de poder comprar o poder pasar estos alimentos, la criatura llega a fallecer. En esos supuestos, la pena va desde los 3 años como mínimo hasta los 6 años como máximo. Esas son las 4 penas que abarca el delito de omisión a la asistencia familiar. Y una pregunta, Juan. En estos casos de omisión a la asistencia familiar, ¿existe la posibilidad de que el imputado pueda ir a la cárcel? Porque me hablabas de penas que van de 1 a 3, de 1 a 4 años, y sabemos que cuando la pena no supera los 4 años, no existe esta obligatoriedad de ir a la cárcel, ¿no? Entonces, para el delito de omisión a la asistencia familiar, ¿el imputado llega a ir a la cárcel o no? En la gran mayoría de casos, el imputado no llega a ir a la cárcel porque iniciado nomás el proceso o la investigación, estos deciden acogerse a un tema de principio de oportunidad. Por ejemplo, la liquidación sale una suma de 6.000 soles.
yo como obligado me someto a un principio de oportunidad, doy por ejemplo 1.500, un adelanto de 2.000 y comprometo un prorrateo, por ejemplo, de 500 mensual. Me acojo a este principio de oportunidad y el juez de alguna forma ve una voluntad de pago y no decide mandarnos a la cárcel. Pero si la situación es contraria, es decir, se te está requiriendo, no existe voluntad de pago, entonces ahí sí la pena en los delitos de omisión a la asistencia familiar es una pena de carácter efectiva. Pero tengamos en consideración, y esto es obviamente opinión propia, porque yo considero que estos delitos incluso deben tener una pena mucho mayor a un delito común. ¿Por qué? Porque, bueno, pues a un ratero se le perdona porque robó, ¿no? Pero a un padre no se le puede perdonar teniendo de alguna forma el deber de poder coadyuvar al desarrollo de su hijo y abandonarlo y omitir justamente su responsabilidad, creo que es una situación imperdonable, por lo cual considero que sí debe existir una pena mucho mayor para estos padres que teniendo la posibilidad no pagan, ¿no? Perfecto. Y dime, en estos casos me comentas que sí es posible que el omisor a la asistencia familiar pueda ir a un centro penitenciario, pueda ir a la cárcel. Pero aquí surge una duda importante. Si la Constitución dice que no existe cárcel por deudas, ¿cómo es que por el tema de la deuda por asistencia familiar, por la deuda por los alimentos, al final llega a ir este omisor a la cárcel? ¿Cuál es esa lógica? A ver, sí, en efecto, la Constitución habla de que las personas por deuda impiden irse de alguna forma a la cárcel, pero es una deuda en un tema contractual que podrían tener estas personas. Pero aquí partamos de una situación muy importante, que en los delitos de omisión a la asistencia familiar, el bien que se protege, por decirlo así, es necesariamente la familia. Y necesariamente la familia también tiene pues necesidades para su normal subsistencia, para que la familia se pueda desarrollar adecuadamente. Esto es gastos de alimentación, esto es gastos de salud, esto es gastos de educación, gastos de, bueno, otros gastos de diversión. Eso es lo que se castiga, es decir, lo que se castiga no es tanto en sí la deuda que tiene esta persona, lo que se castiga en sí es justamente la obligación que éste tiene para desarrollar normalmente la vida de su familiar. Eso es lo que se castiga, teniendo en consideración además pues que la familia es el núcleo central es el incluso la primera organización, la primera asociación que reconoce nuestro Estado y que de alguna forma pues es un bien jurídico protegido de suma importancia y suma trascendencia. Por eso considero que hay motivos más que razonables para justificar una situación o penar de alguna forma una conducta como esta, ¿no? Perfecto. Y para finalizar, Juan, dinos, ¿cuáles son tus recomendaciones para que estas personas que en sí son padres o madres alimentistas no puedan llegar a que se les procese por un delito de omisión a la asistencia familiar? ¿Cuáles son tus recomendaciones para que no se llegue a este extremo? A ver, en verdad en la actualidad existen muchos conflictos de pareja, ¿no? Y eso es completamente inevitable. Pero bueno, el hecho de los conflictos que uno tenga con la pareja no involucra que pueda trastocar el tema de los hijos, ¿no? Uno puede culminar con su pareja, puede terminar con su pareja, pero los hijos no tienen la culpa de los errores de los mayores. Por ende, mi recomendación, obviamente, iniciado ya una situación de separación, creo que la recomendación sería que padre y madre se sienten como personas mayores porque han decidido tener una criatura y puedan llegar, digamos, a un acuerdo en relación al beneficio, en este caso, de la criatura, ¿no? Es decir, oye, estoy consciente de que me voy, mi hijo necesita tanto, yo pago tanto, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Te paso una cuenta, paso mensualmente el acuerdo que hemos llegado y así evitas todo un proceso judicial. Pero si llegamos ya a un proceso judicial por omisión a la asistencia familiar, también pues cumplamos
con la obligación o con la sentencia, que en este caso es emitida por el juez, en la cual nos ordenan el pago de una pensión mensual. Entonces, si nosotros cumplimos con ese pago mensual, no vamos a tener ningún incumplimiento de ir, por ejemplo, a la cárcel, ¿no? Y tampoco estar en ese registro de morosos alimentarios, ¿no? Que también es un perjuicio, obviamente, en la sociedad para realizarnos como personas. Muchas gracias, Juan, por habernos compartido tus conocimientos, por haber estado en esta entrevista, y dinos, ¿cómo el público te contacta en caso quisiera contratar tus servicios? Muchas gracias, Natalie, nuevamente por la invitación. Muy amena la entrevista. Esperemos que haya servido bastante para poder absolver algunas dudas existenciales de todas las personas que tengan estos problemas. Bueno, mi nombre es Juan José Camayo Macucachi. Me ubican así en Facebook o en Instagram. Y mi número telefónico es el 993-913182 para cualquier consulta que se les presente. Genial. Muchísimas gracias a todo el público por habernos seguido en una transmisión más de Tu Abogado Te Escucha, y síganos en nuestras redes sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. Síganos en Facebook, en TikTok y en YouTube.